Pilar, muchísimas gracias. La primera pregunta, tú misma has señalado a la Argentina como un país contradictorio, complejo, histriónico. Te he escuchado en varios reportajes que hemos hecho en televisión y en radio. A tu juicio, ¿en qué reside esa complejidad de la Argentina? Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que desde mi punto de vista, no sé Juan Javier, si Juan Javier era tu nombre, ¿verdad? Si lo considera igual que yo, pero para mí es un adjetivo positivo. Malva es un país que no sea complejo, porque si es simple es que hay poca cosa allí, ¿no? La complejidad, hombre, yo creo que una parte sustancial de la complejidad de Argentina tiene que ver con sus orígenes. Hablamos de una tierra de aluvión, de una tierra de muchos orígenes, de mucha mezcla y por tanto también hay un ADN ahí enormemente complejo, pero que nos ha dado grandes escritores, grandes pensadores, grandes momentos. Es decir, ha habido momentos, yo que vengo del otro lado, digamos, donde las ideas más importantes que de alguna forma nosotros nos bebíamos eran las ideas que venían de Argentina. Que por cierto, alguien me comentaba hoy que mañana Cristina va a la Sala Borges, ¿no? A la Sala. Pobre Borges, eso porque lo hace. No creo que a Borges le gustara mucho, pero bueno. En fin. Por tanto, la complejidad tiene que ver, sin ninguna duda, de entrada con un ADN humano pues enormemente variado, plural, heterodoxo, que además a ustedes, ahí sí que hay que hablar muy bien, han conseguido una síntesis social extraordinaria y con un muy elevado buen nivel de tolerancia colectiva, a pesar de los muchos orígenes que se daban en la población argentina. Pero luego la complejidad política tiene que ver con el gran fenómeno del peronismo, sin ninguna duda, en toda su dimensión, y lo que ha significado también para la sociedad argentina. Y bueno, a partir de ahí no soy mucho más capaz, soy capaz de decir esto es muy complejo. La prueba es que el otro día alguien me pedía, explícame qué es el peronismo. Una amiga catalana que venía a la Feria del Libro y dice, oye, tú que sabes un poco, explícame qué es el peronismo. Y le dije, no puedo. ¿Quién es? Vaya, pónganse ustedes a explicar el peronismo, no es nada fácil, ¿no? Es evidente que es compleja. Lo que ocurre es que la complejidad a veces es muy creativa. Por eso es un país tan fascinante. Es decir, es un país que es y por eso yo digo que es un país que podría liderar un relato. ¿Qué es este continente? ¿A dónde va? ¿Qué ideas defiende para el concierto del mundo? Es que ustedes se dedican solo a sobrevivir. Y estamos muy mal. Este es un mundo, acabo de hablarles de millones de personas que pueden ser asesinadas por llevar una cruz. Hablamos de ese mundo, hablamos de una Europa que está cada vez más erosionada en sus derechos fundamentales y que no sabe hacia dónde va. Hablamos de lo que está ocurriendo en Venezuela, es una locura. Y todo esto, en el mundo hubo un Churchill, hubo un Eisenhower, hubo gente, hubo un Roosevelt incluso, que tuvo algo que decir en el mundo. Y yo creo que aquí tendría que alguien que levantar la voz, al menos la voz sudamericana, y decir, este es el relato. Y no lo veo. A mí me faltan estadistas. Me faltan estadistas en el mundo, pero también aquí. Ahora, creo que la complejidad argentina tiene que ver pues, con la lógica de un país efervescente, dinámico, complejo, donde además cada ciudadano tiene una opinión, o dos o tres, y no siempre coinciden la misma. Tiene que ver con eso. Todo país fascinante es complejo. Bueno, acá me llega una pregunta que es una crítica al periodismo. Dice, ¿siente que el periodismo en la Argentina tiene una actitud oportunista y que no facilita el curso equilibrado de la democracia? Es decir, tu visión sobre el periodismo argentino. No tengo ninguna duda que durante la peor época del kirchnerismo el periodismo argentino estuvo derrotado, no estuvo en su lugar. Por supuesto, con excepciones que además seguramente fueron muy difíciles de mantener y con gente que seguramente lo pasó mal. Pero globalmente hubo una deserción de lo que estaba ocurriendo en el país. Sea por miedo a perder publicidad en los medios de comunicación, sea porque el Consejo de Administración no sé qué, sea porque el periodista de a pie, cuidado que voy a tener problemas, pero se notaba, tú venías aquí y notabas la presión del Poder Ejecutivo sobre el poder periodístico. Y por tanto a mí me sorprendía de que muy a menudo cuando me entrevistaban se sorprendían de lo que yo decía. No, pero es que no es importante que lo diga yo, es que ustedes tendrían que estar diciéndolo, ¿no? Yo creo que sí que hubo una derrota del periodismo, como ocurre siempre que una democracia se convierte en una autarquía.
Eso es lo que ocurre en Venezuela, es decir, Venezuela es evidente, bueno, en Venezuela es que no existe la libertad de expresión, hace mucho que no existe, ¿no? Pero ahí está. Es lo más alucinante para mí, de verdad, que es algo que me revela siempre, es cómo estos sátrapas usan el nombre del pueblo para finalmente destruir completamente los mecanismos que podrían darle al pueblo un poco de vida y un poco de libertad. ¿Qué explicación encuentras en que las izquierdas regionales de Latinoamérica, tal vez la excepción podría ser Chile, pero bueno, no estoy demasiado convencida, todavía apoyen, y en la Argentina es muy claro esto, al régimen de Maduro, que yo lo definiría como un régimen fascista, ¿no? Mira, las izquierdas que apoyan a Maduro conforman, desde mi punto de vista, un concepto cavernario de su ideología, que por otro lado nunca ha estado tampoco al lado del lugar, digamos, bueno de la historia. ¿Qué quiero decir con ello? A nosotros nos puede sorprender, a mí me puede sorprender que gente que ha pasado por la universidad ha leído 2 libros y medio y ha entendido uno, que es mucho, me digan que el régimen de Maduro, que ha reprimido a la gente, que ha cerrado empresas, que ha cerrado medios de comunicación, que tiene presos políticos, que es una locura de régimen, es algo presentable. ¿Cómo pasa esto? Bueno, perdonen, es que es la misma izquierda que cuando yo leía a Solzhenitsyn me decía que estaba leyendo a una gente de vacía, un pobre tipo que estaba en un gulag ruso. Es la misma gente que me estuvo diciendo hasta el último minuto que Castro era un libertador. Es la misma gente, claro, entonces, aquí creo que lo puedo decir abiertamente, pero permítanme, ¿por qué la derecha, es decir, el mundo conservador, no tiene prestigio en las ideas y lo tiene la izquierda? Porque hay gente que se equivoca tanto en el lugar bueno de la historia, que es el de las libertades, sin embargo sea tan prestigioso. Todos los grandes gurús del mundo son de izquierdas y todos te dicen, bueno, que Stalin era un tipo fantástico, nos lo dijeron durante años y años. Yo me acuerdo ir a la universidad y yo no venía que era fácil, porque en el antifranquismo, lógicamente, todo el mundo era del Partido Comunista. Yo venía de movimientos libertarios y eso me curó del dogmatismo más duro, ¿no? Pero es evidente que durante 70 años, ocráticamente, junto con la demonización de Israel, que eso iba por el camino, las izquierdas del mundo no estuvieron al lado de la libertad. Tampoco los fascismos de derechas, por supuesto. Tampoco los fascismos de derechas, pero eso no lo pone nadie en duda. Nadie pone en duda que un fascista es un fascista y no está a favor de las libertades. Pero en cambio, ¿cómo es que aún en mi país, en mi ciudad, Barcelona, hay gente que pone en duda que Castro no era un represor? O como es el idiota esta que habla con los pajaritos. Perdonen, pero... Que por cierto, si me permiten, es como lo de Borges antes, la broma que hacía, pero... que se llamen bolivarianos, el pobre Simón Bolívar, un masón, un tipo liberal, un tipo, utilizar su nombre también ya tiene narices, ¿no? No, hay una izquierda, evidentemente, yo no soy nada favorable a la división ideológica derecha-izquierda, porque llega un momento en que esto es bastante una mentira. Ahora que hablamos de las fake news, esto es bastante de las fake news. ¿Qué es la derecha y la izquierda? Hay movimientos que son conservadores, pero yo, por ejemplo, en algunas cosas seguramente la izquierda me expulsa, bueno, ya me expulsó, pero la derecha tampoco me compraría. ¿Por qué? Porque intento ser una libre pensadora que compra cositas. Por ejemplo, yo defiendo, pues, no sé, conceptos de familia, la familia me gusta, como, wow, eso es muy conservador, ¿no? Pero evidentemente estoy a favor de los derechos civiles. ¡Ah, eres un poco de izquierdas! Déjenme de etiquetas. Volvamos a ser ciudadanos. Ciudadanos que piensan, que se hacen preguntas, y que entonces interlocutan. El problema es que tenemos tantos estigmas, tenemos un montón de gente que Cristina dice ¡pum! Y todos con la consigna ¡bum! Bueno, en lugar de ciudadanos vuelven a ser ovejitas. La izquierda no, de verdad, Clara, la izquierda tiene mucho prestigio, pero ha estado muchas veces en el lugar malo de la historia. Ha defendido dictaduras terribles. Antes comentábamos aquí en la mesa, hablando de Albert Camus, que para mí es un referente, cómo Sartre se equivocó tanto, y es un gurú de la izquierda, y cómo Sartre llegó a defender a Pol Pot, que era un asesino de masas. Es decir, no, pero tienen prestigio, se pueden equivocar lo que quieren. Yo siempre pongo un ejemplo para mí muy referencial, que es el de Josep Saramago, un escritor excelente. A mí personalmente me gusta como escritor, y yo leí en una época de mi vida, leí muchísimos libros suyos.
e incluso hizo un viajecito personal en uno de sus libros, que es el Memorial do Convento, para seguir el camino de la novela, pero sin embargo, como pensador, era un tipo atroz, que estuvo en contra de la caída del muro de Berlín, que fue el último, cerró la lista del Partido Comunista Portugués, que después del Partido Comunista de Corea del Norte es lo peor que hay en el mundo y lo más raro. Y cómo alguien que se equivocaba tanto continuaba siendo un gurú de la izquierda. Es increíble. Bueno, se han quedado con la bandera de la libertad. Y no es cierto, a veces la pisotean. La derecha también, Acá me llegó una pregunta y es la siguiente. ¿El problema cultural de la Argentina es cultural? ¿En Europa sucede lo mismo? Yo supongo que está referido al surgimiento de los populismos, sí, nacionalismos extremos, ¿no? En Europa el fenómeno más que del populismo abiertamente de la extrema derecha, o también de la extrema izquierda, aunque menos de momento, es un fenómeno emergente enormemente preocupante. Nosotros vamos a tener a finales de mayo elecciones al Parlamento Europeo, y se prevé que toda la extrema derecha europea, con la pesada carga que tiene la extrema derecha en Europa, puede conseguir un tercio del Parlamento Europeo, lo cual es muy serio. Fíjense ustedes que países socialdemócratas históricamente tan relevantes como Suecia o Finlandia han estado a las puertas. En Finlandia, en las últimas elecciones, el partido de extrema derecha con raíces nazis quedó a un punto de ganar las elecciones, Finlandia. Y en Suecia pasó lo mismo hace francamente poco. Que les cuento de Hungría, el fenómeno francés con Marine Le Pen, el fenómeno español con Vox, el fenómeno de Salvini en Italia, son fenómenos muy preocupantes. Eso está creciendo muy fuerte y muy emergente, y claro, es un fenómeno que plantea ideas muy simples para situaciones muy complejas, como ocurre siempre. Y luego está el populismo de extrema izquierda, que va en la misma dirección. Por tanto, ¿qué está ocurriendo en Europa? Que las zonas centrales se están despoblando, porque los dos extremos, extrema derecha y extrema izquierda, están radicalizando a la derecha por un lado y a la izquierda por el otro. Las izquierdas sensatas o las derechas sensatas se radicalizan por miedo a perder votos, y lo que está más o menos centrado queda desértico. Como además en Europa iremos a una situación de crisis económica, parece bastante imparable, tenemos una crisis de valores, no sabemos ni lo que somos, ni a dónde vamos, ni nada. Yo auguro momentos complicados en Europa, momentos muy difíciles. Pilar Rahola, muchísimas gracias.